Comienza, por favor. Tenemos que ver los resultados. ¿Listo? Fecha del primer examen. ¿Ya la conocen? Sábado. Hora, 8 de la mañana. ¿Quién no puede? ¿Todos pueden? Valeria, Duan, Brian. ¿Todos pueden el sábado a las 8 de la mañana? Listo. Sábado 10 de la mañana. ¿Alguien no puede? Sábado 12 del día. Sábado 2 de la tarde. 2 de la tarde no se puede. La tarde no la... Ok. Sábado 4 de la tarde. 6 de la tarde. ¿No pueden? 8 de la noche. ¿En serio? ¿No? 6 de la mañana. Bien. Es decir, el rango del parcial estaría de las 6 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día podrían. Sí. ¿Por qué? Porque por ejemplo en otro grupo, entonces van a tener ese rango. ¿De acuerdo? Repito, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día está el horario provisional para el examen. Yo cuadro con el otro grupo y salimos de eso. ¿Lista tu cámara? Bueno, salimos de eso, puede ser desde las 6 de la mañana en teoría hasta las 10 de la mañana. ¿No? Hasta las 12, mentiras. Las de 12 a 2 pueden. ¿De 12 a 2? Sí. De 12 a 2 yo no puedo, profe. Ah, ok. Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Es decir, máximo de 10 de la mañana a 12. ¿Sí? Perfecto. Kevin, no estamos eligiendo. Pero sí, posiblemente quede 8 a 10. No. Sí. Profe, una pregunta. Señor. Es que lo de la WICAP, el enlace, no sé si es solo a mí, pero creo que no está funcionando porque sí. O sea, yo le cliqué varias veces y no me bota. Después de ahí no pasa nada en ninguna de las opciones. Sí, efectivamente está caído. Sí, está caído. No sé qué pasa. O sea que ustedes no prepararon lo de hoy. O si alcanzaron a prepararlo. Primera pregunta. ¿Por qué diferentes observadores miden distintas velocidades para una misma partícula? ¿Qué opinan? Así. Tienen diferentes estados de movimientos. ¿Qué es un estado de movimiento? ¿Ya? Si nosotros queremos hacer una pequeña aproximación, podríamos asociar el estado de movimiento con la velocidad que tiene un cuerpo. ¿Claro? Luego vamos a mirar que el estado de movimiento de un cuerpo es un poquitico más complejo, no es solamente la velocidad, también métale ahí la masa por velocidad. Se llama el momento. Muchas veces el estado de movimiento de un cuerpo también se conoce como su momento o su cantidad de movimientos. El estado muchas veces se asocia también con sí, está en reposo, está en movimiento uniforme, en movimiento acelerado. Voy a llegar a ser un poquito más general. Listo. ¿Por qué diferentes observadores medirían diferentes velocidades? Porque sí tienen diferentes estados de movimiento.
Yo podría llegar a decir que para mí una paloma se está moviendo a 30 kilómetros por hora. Y una paloma que vaya junto a ella, ala con ala, al unísono, podría concluir que ella no se está moviendo. Que la tiene al lado. ¿Cuál es su velocidad con respecto a ella misma? Está quieta. Que todo el mundo se mueve, que yo me muevo, pero la paloma que tiene al lado no. ¿Por qué? Depende del observador. ¿Listo? Metemos a las dos palomas y las dejamos caer en caída libre. Cero fuerza de fricción. ¿Qué van a decir las palomas? Estamos en el espacio, estamos flotando. Porque las dos están aceleradas. La misma aceleración de la gravedad para las dos palomas. Van a caer hasta el momento en el que se estrellan en el piso, van a pensar que desapareció la gravedad. Resulta que ellas están aceleradas con la gravedad. ¿Listo? Segundo, ¿qué se necesita para calcular la transformación galileana para la velocidad? ¿Admiraron o no? O ahí ya los escuché. La A. Derivar con respecto al tiempo la transformación para la posición. ¿Sí o no? ¿Las vieron las transformaciones galileanas para la velocidad? Para la posición. Vamos a ver. Todo comenzó con la descripción de dos partículas que tienen origen de coordenadas. Yo quiero describir a la partícula A y la partícula B. Por supuesto, cada una va a tener pues, posición con respecto a algo, va a tener velocidad con respecto a algo y aceleración con respecto a algo. Ese algo podría llegar a ser ese origen de coordenadas. Toda la cinemática y toda la física del universo comenzó cuando se tenían dos partículas distinguibles, porque podemos hablar de la posición de una con respecto a la otra, la velocidad, la aceleración. Tener ese origen de coordenadas es un lujo, es una partícula extra, es una tercera partícula realmente. Y puedo llegar a describir las dos desde acá. Así. Posición de la partícula A y posición de la partícula B. ¿Listo? Podría llegar a pensar en quitar ese lujo que tengo ahí, esa cosa extra, y dejar simplemente la posición de una partícula desde la otra. Por ejemplo, voy a trazar aquí un vectorcito. Miren que no lo voy a nombrar. Lo voy a dejar solamente como R, pero ahorita le coloco nombre. Si yo quiero escribir una ecuación de vectores, cabeza con cola me dice que donde comienza el primer vector, la cola, y sigue una sucesión de vectores a los cuales puedo pegar pues, cabeza con cola, donde termine la cabeza del último y empieza la colita del primero, pues yo simplemente uno la línea y esa es la suma, ¿no? Podría llegar a escribir entonces que sumar la posición de A más el innombrable sería igual a la posición de B. ¿Estamos de acuerdo? No he hecho nada raro. ¿Sí o no? Sí. Ok. La suma de estos dos vectores me da su tercero. Cabeza con cola, perdón, cola con cabeza, y ahí dibujo B. Voy a reorganizar esto un poquito y me quedaría que la posición. Tiene un poquito de trabajo. Que no conozco va a ser igual a pasar esto al otro lado a restar. Ahí. Bueno. Listo. Y aquí de pronto yo puedo encontrar un poquitico más de sentido a qué colocarle nombre a ese vector. ¿Qué es lo que hace este vector? Hombre, pues si todo esto es posición y este vector me está describiendo a B desde A, pues bien podría utilizar ese concepto o este resultado, ¿no? ¿Qué va primero? El vector B, A. Copiamos tal cual. Y se dice que esa es la notación que todos vamos a usar de aquí en adelante.
que este vector de posición BA es el vector que describe a B desde A. ¿Listo? ¿Qué va primero el índice? ¿Hacia dónde me apunta? ¿Qué va luego? El origen. Si yo sigo esta notación, incluso podría llegar a tener una notación mucho más completa, porque este observador, este origen de coordenadas, lo puedo llegar a encontrar. ¿Qué pasaría? Que este observador, pues normalmente se le coloca O por notación. Quiere decir que la posición A de la partícula A es sí posición de A, pero vista desde quién? Desde O. ¿Qué es la posición de B? Pero vista desde quién? Desde O. Y así podría llegar a reorganizar un poquito los vectores y a poner una notación un poquito más completa. ¿Ok? No sé si entendieron la notación y por qué se escogió así en el video. ¿Ahora sí lo entendieron? ¿O tampoco? Si no, pues bien. ¿En serio? Pero el otro grupo se lo puedo ver. Me dijeron mentiras. No, sí. No, pues, pero bueno. El otro lo vieron en intento. Hay que mirar. Ok. ¿Entendieron esa notación? Posición del B vista desde el origen. Posición de A vista desde el origen, el observador. Y la posición de B desde A, miren lo que eliminan el observador. Y se puede ver también los vectores. Cada vector, el de B y el de A, comienza en el origen. Aquí está. Comienza en el origen, comienza en el origen. ¿Y qué pasa con el vector de B visto desde A? Es completamente independiente. Si yo conociera todas estas componentes, casi que yo no necesito eso, porque ya tengo la descripción de la única partícula del universo vista desde el otro vector, de la posición de la otra partícula del universo. ¿Listo? Podríamos llegar a hacer algo y es describir la posición de A desde O. ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que hacer aquí de modificación? A esto. Describir A desde B. O sea, cambiar el vector para que vaya al otro lado. ¿Qué opinan? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular este vector? O dibujarlo. O lo que sea. Desde A menos desde Tal cual. Estoy invirtiendo el orden de la resta. Sería este vector más este vector que apuntaría hacia allá. Se acabó. Los dos vectores de posición no cambian, cambia solamente la dirección del vector verde, porque va a sentido opuesto. Esa notación me va a servir muchísimo, sobre todo para leyes de Newton, velocidad relativa, etc. Pero no es lo mismo decidir la velocidad de un pájaro que va volando con respecto a mí o la velocidad que yo tengo con respecto al pájaro. ¿De acuerdo? Yo puedo llegar y voy hacia allá, pongamos, y hay una persona en la puerta. Si yo me muevo hacia allá, la persona que está quieta en la puerta, ¿cuál es la velocidad de esa persona con respecto a mí? ¿Quién pica ahí en la puerta? ¿Hacia dónde observo yo que se mueve la persona? O si no lo ven así de sencillo, entonces podríamos llegar a pensar los siguientes. Yo estoy quieto y la persona se acerca hacia mí, yo estoy quieto. ¿Hacia dónde va la velocidad de la persona? Hacia acá, ¿no? Que se está acercando a mí. ¿Qué pensará la otra persona? Pues se está moviendo hacia allá. Él es el observador, por lo tanto, él está quieto. Y yo, que estoy quieto desde el punto de vista de ustedes, me muevo hacia él. Los dos vamos a tener una opinión contraria. El que está quieto va a opinar que el que se está moviendo se mueve hacia él, y el que se está moviendo va a pensar que está quieto, y el otro es el que se mueve hacia él. ¿De acuerdo? Porque ese es el sistema de referencia, un sistema de observación. Por eso les decía, yo puedo llegar a observar un pájaro volando y decir que es una velocidad constante. Y un pájaro que vaya al lado de él, va a verlo al lado y le va a decir, pues usted no se está moviendo, usted está quieto con respecto a mí. Ese tipo que está en el piso sí se está moviendo. Así de sencillo. ¿Listo?
Bien, esto es lo más básico de la posición relativa. ¿Qué pasaría si yo derivo esto con respecto al tiempo a ambos lados? ¿Qué es la derivada de la posición, por ejemplo, de A con respecto al tiempo o de B con respecto al tiempo? La velocidad. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una relación también para la velocidad relativa. La velocidad que observa B, se observa de B con respecto a A es igual a la velocidad que tenga B menos la velocidad que tenga A. ¿Eso? No quiero que se me acabe de acordar y después no quiero. Eso. Esperemos que mañana ya funcione la aplicación. Bien, necesito entonces saber cuál es la velocidad de B desde el observador inicial y la velocidad de A desde el observador inicial para poder calcular la velocidad relativa. Les voy a colocar aquí cualquier velocidad. No sé, yo digo que la partícula B se mueve hacia acá, puede ser. Y la partícula A se mueve hacia allá. ¿Listo? Acá tengo una resta de vectores de velocidad. Los vectores, por suerte, son invariantes operaciones de... ¿No se acuerdan? Traslación. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? No sé, 5 unidades. Ángulo 30 por debajo de la horizontal. Lo voy a mover acá. ¿Va a cambiar algo de eso? No, la misma magnitud y el mismo ángulo. Por lo tanto, lo puedo trastear a donde se me pegue la gana. Puedo llegar a dibujar los dos vectores aquí y tener desde un mismo punto el vector de velocidad de A y el vector de velocidad de B. ¿Visto? Pues desde el observador, pero como los puedo trasladar, no importa. Pregunta. Miren la resta de los vectores de velocidad. ¿Desde dónde a dónde debería dibujarlo? Ese es el vector de velocidad de B, visto desde A. Eso es lo bueno de los vectores, que se pueden trasladar, porque realmente no es que aparezca un vector de velocidad en el objeto A y empieza a apuntar a B, ¿no? Simplemente que es la forma más fácil de poderlo dibujar. Realmente, si es el vector de velocidad de B visto desde A, pues A debería dibujarlo encima de B. Muy parecido a como está aquí, simplemente que el vector iría hacia abajo. Bueno, en diagonal, así. Yo me muevo hacia allá. Alguno de ustedes va a empezar a caminar hacia allá. Yo sigo caminando. A mí, ¿dónde me parece que está su posición? Su velocidad, pues su velocidad no es exactamente hacia allá. Su velocidad tiene que sumarse con una componente de la mía que está hacia allá. ¿Qué opino yo? Su velocidad tiene un ángulo. Tiene que tener un ángulo. No puede llegar a ser una velocidad totalmente recta. ¿Eso? Vamos a ver los ejercicios. Bueno, ¿qué pasaría con la aceleración? Simplemente derivamos otra vez.
¿No? Y tenemos pues la aceleración de luz. ¿Hacia dónde va la aceleración del dibujo? No hay. Vamos a colocarla hacia donde yo quiera. Esta va a ser la aceleración de V. Y no sé, hacia arriba, la aceleración de A. ¿Listo? Listo, fácil. Ahora les planteo un problema pequeñito. Estas no son las transformaciones de Galileo. Ustedes tienen que pues, revisar. Son simplemente transformaciones de punto de referencia. Tengo dos partículas, estoy viendo la posición entre ellas. Ya establecimos una notación que me va a decir pues, qué es el primer índice y qué es el segundo, ¿no? El primero es el observado y el segundo, el observador. Bastante sencillo, bastante estándar. Y empezamos a jugar con los vectores, empezamos a restar. Bueno, hay un pequeño problema que tuvo Galileo, y es que Galileo, digamos que no se imaginó las cosas con un movimiento que no fuera acelerado, y de hecho no funcionan muy bien. Me explico. Yo podría llegar a tener aquí tal configuración de aceleraciones que podría no haber aceleración entre las dos. ¿Cierto? ¿Aquí hay aceleración neta? Sí, aquí también. ¿Qué quiere decir? Que como hay aceleración, me va a cumplir la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para esta, hay fuerzas. Las fuerzas son interacciones entre objetos, son reales. Estoy interactuando con ese objeto. ¡Pum! Se aceleró. Vuelvo a interactuar con el objeto. ¡Pum! Se aceleró. Pero esta ecuación es un poco peligrosa porque me dice que puede haber una cierta configuración de fuerzas que dependiendo de cómo yo la mire, diga la aceleración es cero, por lo tanto las fuerzas son iguales o no hay fuerzas. Y eso puede estar equivocado. Un ejemplo sencillo. Voy en un avión. Y en el avión me pongo a jugar con una canica. La canica la arrojo en el piso, el avión está en velocidad de crucero. La canica, como va con una velocidad constante, yo también, pues la idea de la velocidad de crucero es, va a una velocidad constante, tanto en dirección como en magnitud, por lo tanto usted se puede llegar y parar y empezar a caminar hacia un lado y empezar a caminar hacia el otro. ¿Alguien sabe qué ley de Newton me describe eso? ¿Ni idea? Bota un astronauta al espacio y él se va flotando infinitamente por siempre. Nunca cambiará su trayectoria a menos que le actúe algo. Esa es la primera ley de Newton. ¿No? Se la puedo anunciar. Un objeto continuará con su estado en movimiento a menos que le actúe una fuerza externa. Eso es todo. Hay muchas formas de complicarla, sí. Un objeto permanecerá en velocidad constante o en reposo en ausencia de fuerzas externas. Pero básicamente le está diciendo es, ya está en reposo o ya está en movimiento constante. Si no hay fuerzas externas, el objeto sigue a velocidad constante. El caso de la canica en el avión es un caso no tan extremo. Una mosca se coló en el avión. Una vez estamos en velocidad de crucero, la mosca podría empezar a volar en el avión. Tranquilamente. ¿A qué velocidad se mueve esa mosca? No sé, 0.5 kilómetros por hora. ¿Y a qué velocidad va el avión? 10.000 kilómetros por hora. Mentira, tampoco. Pero va muy rápido. ¿De acuerdo? Creo que son ¿qué? Como 200 kilómetros por hora. Ok. Tenemos dos velocidades bastante incompatibles, pero la mosca, sin embargo, ojo, como no hay fuerzas en la dirección de movimiento y el avión va a velocidad constante, pues los dos están volando juntos. ¿Qué pasa si yo abro el avión? Empieza a entrar aire, fuerza de fricción y la mosca se tiene que ir hacia atrás. Es el caos, ¿cierto? Volvamos a la pelotica.
la tengo en el piso. Yo como pasajero voy a describir que la posición de la partícula y con respecto a mí o la velocidad es cero. Una persona que esté en el suelo describiría que el avión, o sea, yo, se mueve a 200 kilómetros por hora hacia allá, y si yo describo que la pelotica está quieta con respecto a mí, por lo tanto la pelotica también se mueve a la misma velocidad. Es decir, yo puedo llegar a sumar los vectores como a mí se me dé la gana. El problema está cuando yo, como una persona que está en el avión, llego y digo, a la pelotica le pasó algo porque está acelerada. ¿Qué quiere decir? La pelotica empezó a moverse hacia mí. Hubo una fuerza misteriosa que actuó sobre la pelota y la pelota comenzó a caminar hacia mí. ¿Qué va a pensar la persona que está por fuera del avión? El avión iba a velocidad constante y aceleró. Si acelera, el cambio de movimiento es hacia adelante y la pelotica se va a resistir, va a intentar quedarse donde está, por lo tanto se va hacia atrás. La persona que está en el avión dice una fuerza misteriosa hacia atrás. La persona que está por fuera dice el cohete del avión lo empujó hacia adelante, el motor, todo está empujándolo hacia adelante. La pelotica simplemente está siguiendo la ley de la inercia, que es quedarse con su estado de movimiento a la velocidad que iba. Los dos tenemos una fuerza misteriosa. Bueno, la persona del avión describe una fuerza misteriosa y la persona que está por fuera del avión describe la fuerza real. No puede llegar a tener uno una doble interpretación para que funcione las leyes de Newton. Para que funcionen las leyes de Newton, estas aceleraciones no pueden llegar a existir. Es decir, no podemos llegar a tener uno de esos observadores con una cosa que no sea una velocidad constante. Esas son las transformaciones de Newton. Podemos comenzar acá. La transformación de Galileo, perdón. Básicamente es el observador en las leyes de Newton son iguales para cualquier otro observador. Yo puedo ser un observador inercial con respecto a una persona que se mueve en un tren, sí. Una persona que está en el espacio puede ser observador inercial conmigo, no. ¿Por qué? Porque él puede estar girando alrededor de la Tierra. Solo por el hecho de girar, ya no es observador inercial, porque está cambiando su dirección de la velocidad. Un observador inercial que se mueve a velocidad constante con respecto a otro. Otro ejemplo, ustedes han jugado en la ruedita del carrusel, ¿no? Se han montado. Yo los miro a ustedes desde la rueda del carrusel y yo digo, yo conozco ese movimiento, es un movimiento que es circular. ¿Sí? De eso desde arriba se está dando vueltas en círculo. ¿Hacia dónde va la aceleración en el carrusel? Si es un movimiento circular uniforme, es decir, con un periodo, con una frecuencia. No hay aceleración tangencial. ¿Qué aceleración sí tiene que existir? Centrífuga. Yo lo veo a usted y usted va hacia el centro del carrusel. ¿Listo? Tiene una velocidad así grande. Y yo le pregunto a usted hacia dónde va a sentir la aceleración y usted me va a decir que siente la aceleración hacia afuera. Yo lo describo a usted porque soy un acelerador, un observador inercial con respecto al movimiento a la Tierra, que usted tiene una aceleración centrípeta hacia adentro, pero usted que está acelerado tiene una descripción como que la aceleración fuera hacia afuera. ¿Cuál es la realidad? Que una vez cortemos la fuerza, es decir, usted se suelte del aparato, usted no se va a ir hacia afuera. ¿Cierto? Al romper esa fuerza, usted lo que va a hacer es seguir tangente a la trayectoria. Ahí sí vamos a estar de acuerdo. Su papá es una bestia para manejar un carro y está yendo por una curva bastante pronunciada. Yo
observo que usted y el carro tienen una fuerza que se necesita sea en dirección centrípeta. Es decir, tienen que ir en dirección de la curva hacia adentro. Pero usted cuando va en el carro, ¿hacia dónde siente que se va a ir? Estamos girándonos en sentido antihorario. ¿Hacia dónde siente que se va a ir? Hacia la derecha, hacia afuera del automóvil. ¿Cuál es la realidad? Si usted no tiene la suficiente fricción con el automóvil y la silla, y se abre la puerta, usted no se va a ir hacia afuera del automóvil. Usted va a seguir su inercia, es decir, usted va a seguir derechito. Su papá está dando la curva, sí, pero usted no la va a dar con él. Usted simplemente sigue su camino. Y el carro sigue dando la curva. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué observo yo desde afuera? Que la fuerza es hacia adentro y usted, como un observador no inercial acelerado, que la fuerza es en sentido contrario. Esas son fuerzas que la gente llama ficticias. Vamos a ver también más adelante. Fuerza centrípeta es real, ¿cierto? Fuerza centrífuga, ¿la han escuchado? Ya no tanto. Pero sí puede llegar a ser real para el que la siente, pero no para un observador, un análisis desde afuera. ¿Por qué? Porque esa fuerza, cuando usted la analiza, no cumple con la segunda ley de Newton. No hay ninguna fuerza realmente en esa dirección. No hay nada que la genere. Entonces, ¿por qué la podemos sentir? Porque usted no es un observador inercial, usted está acelerado. Las leyes de Newton solamente funcionan cuando yo las analizo en un observador inercial que no esté acelerado. ¿Listo? ¿Sí o no? Vamos a ver. Voy a poner aquí un sistemita chiquito. Básicamente voy a copiar ese dibujo, pero A lo voy a reemplazar por otro observador. Vale, ve. Este es el observador O. Este es el observador O'. Y para que sean inerciales, tienen que estar así, quietos. O tendrían que tener una velocidad constante. Voy a colocársela a este de acá. Es decir, este lo voy a mover con una velocidad constante. ¿Listo? ¿Esta velocidad de quién es? Pues es de O' con respecto a O. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero escribirlo como una constante, diría, bueno, es una constante en dirección I. ¿Listo? Quiero ahora describir los mismos vectores. Desde O, quiero describir la posición de O' desde O. Y quiero describir la posición de la posición de la partícula P desde O también. Ahí está. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Ok. Quiero hacer lo siguiente. Estos son observadores, por lo tanto los dos van a estar observando el mismo fenómeno. Me hace falta solamente un vector para completarlos todos. Y es la descripción de P desde O'. Eso es todo lo que se necesita para las transformaciones de Galileo. Describir dos partículas, sí, allá se están observando entre ellas. Acá son dos observadores, uno con velocidad constante y otro que no tiene velocidad constante. Y están observando el mismo fenómeno. Y de ahí sale el resto de ecuaciones. Van a salir casi que dos sets de ecuaciones. El primero, cuando yo sumo los vectores así tal cual como están, y me queda lo siguiente. Que la posición del primado desde el normal más la posición de P desde el primado, es decir, sumar esos dos vectores es igual a esto que está abajo. ¿Listo? Voy a reorganizarlo por acá por este lado. Y de este lado no me interesa P desde el observador O, sino P desde O'. Entonces lo voy a reorganizar de otra forma.
Básicamente paso esta restar. ¿Ok? De hecho, no recuerdo bien el nombre, porque son las transformaciones de Galileo, pero hay unas que por alguna razón le llaman de Galileo y las otras transformaciones inversas de Galileo. Supongo que esas son las inversas. Es decir, todo lo que escriba de aquí para abajo son las transformaciones de Galileo. Y las transformaciones inversas de Galileo. Galileo nombre propio. ¿Ok? Ok, la vamos terminando. Pregunta: si tengo algo que se mueve a velocidad constante, ¿cuánto sería su aceleración? Si la aceleración es cero, quiere decir que su velocidad es constante. ¿Y cuánto sería su posición? La línea. ¿Cuánto? La línea. Es decir, la velocidad por el tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué les pongo esta ecuación? Ah, porque es que la posición del observador O', ojo, la posición de O' visto desde O, ya que es con una velocidad constante, yo puedo reemplazarlo por esto. Velocidad por el tiempo en I. Es decir, en el eje X. ¿Sí o no? Porque ¿qué es una posición de una cosa con respecto a la otra? Pues básicamente, si se mueve con velocidad constante, pues es la velocidad por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo puedo hacer? Y puedo reemplazarlo aquí y acá. Y ese es el vector final. Ese es el resultado. O, como lo conoce la gente, pues a lo que no tenga primado se le colocan las coordenadas, ¿no? Es un vector, va a tener coordenadas en X y Z. Y a lo que tenga primado, pues X y Z, pero prima. Muchas veces las transformaciones de Galileo usted las encuentra así. X, ¿a qué se da igual? Es el único componente que sobrevive. Y Y, Z. Y de este lado, ¿qué me queda? Aquí tengo las primadas, es decir, X' va a ser igual a X menos y Z. Es imposible que estas ecuaciones no les suenen al menos del colegio. ¿No? Ni 5 de D. Posible sí es. Posible sí es. Ok. Yo estoy en la calle. ¿Listo? No, mentiras. Vamos a hacer otra. Antes de eso, vamos a hacer otra cosita. Derivación mental. Dicen por ahí. Estas son ecuaciones de posición. ¿Qué pasa cuando yo saque la velocidad? Pues me va a quedar aquí velocidad en X, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto al tiempo? La constante, que más pues la velocidad en X. Prima. Y las otras sí me quedan igual. Velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Z y la velocidad. Ah, perdón. Prima. ¿Qué pasa cuando yo derive esta primera con respecto al tiempo otra vez? ¿Qué me va a dar la aceleración en X? ¿Qué me va a dar esta constante? 0. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en X
va a ser igual a x'. Que la aceleración en y es igual a la de y' y la de z es igual a la z'. Conclusión, los dos cuerpos, este O y este O, tienen la misma aceleración. Observan la misma aceleración del punto P. ¿Por qué? Porque no están acelerados uno con respecto al otro. Es decir, son observadores inerciales. Ese pedazo es bastante importante. Por eso es que no hay transformaciones de Galileo para la aceleración. Hay transformaciones de Galileo para la posición y para la velocidad. Nada más. ¿Listo? Voy a llegar a escribir aquí las mismas. ¿Profe? Dime. Si ellos perciben la misma velocidad, entonces, si yo hallo la magnitud de la velocidad de OP y la de O', que debe ser igual. Si perciben la misma velocidad, sí. Creo que se entendí bien. Vamos a ver. Pregunta. Yo voy a observar la velocidad que tiene un tren, puede ser, que se mueve a 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Y sobre ese tren, una persona observa un pollito que se mueve a 10 kilómetros por hora. ¿Qué observo yo? Que el pollito se mueve a 40. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Listo? Una persona que está desde el tren va a decir, oiga, yo llevo una velocidad de, perdón, aquí le puse el tiempo, de 30 kilómetros por hora y la persona que está afuera me está diciendo que el pollito se está moviendo a 40 kilómetros por hora. ¿Qué estoy observando yo? Que el pollito se mueve a 10 kilómetros por hora. Esa es la relación entre las dos transformaciones. Este es el punto de vista de la persona que está quieta en el piso, que está mirando todas las velocidades que hay, tanto del observador que se mueve a velocidad constante, como de la partícula o el pollo, lo que sea, que se mueve desde el punto de vista del tren. ¿Listo? Y aquí tenemos lo contrario. Desde el punto de vista del tren, ojo, una descripción desde la persona que está en el piso y mi propia velocidad. Es decir, yo me muevo con el objeto, pero yo no puedo describirlo. Entonces, ¿en qué me baso? En la descripción que da la persona que está quieta y el texto, o lo que sea que se está moviendo, lo que yo. Bueno, hagamos un ejemplo. ¿Preguntas ahí? ¿Qué desean ahí los observadores? Cuéntenme. De los virtuales que están callados. ¿Qué desean ahí los observadores? ¿Idea? Daniela, cuéntame. ¿Cuál te parece? La D1. Las cantidades asociadas al movimiento de una partícula. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros solamente hemos estudiado hasta el momento posición, velocidad y aceleración de la partícula. Nosotros nos queremos mover. ¿Me servirá de algo las fuerzas que actúan sobre la partícula? No, ese tema viene después. Pero si lo analizamos, las dos descripciones de las fuerzas tienen que ser exactamente iguales. O si no, no tenemos un movimiento, no tenemos un sistema de referencia inercial. Vamos a hacer algo muy general como lo que hicimos aquí, pero no algo específico donde las leyes de Newton me cumplan como lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? ¿Qué me dice la 4? Para que todos los observadores midan la misma aceleración de la partícula se necesita ¿qué? Que los observadores se muevan a velocidad constante. ¿De acuerdo? Quiere decir que los dos observadores son inerciales.
Quinto, ¿a qué hace la palabra, qué hace referencia la palabra relativo cuando hablamos de movimiento? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué opinan? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Sí. A que la medida asociada del movimiento de un objeto depende del observador. Sí, es cierto, la posición, la velocidad puede llegar a ver. Dos carros se acercan entre sí. Dos carros en movimiento se acercan entre ellos. Hagamos ese último slide porque ya se está haciendo tarde, pero pues la cara de los que están virtuales, ¿no? Así que empezamos tarde hoy. Porque la sala no estaba ni abierta ni se puede abrir. ¿Están viendo el tablero? Señor. Sí, señor. Listo. Dos carros en movimiento se acercan entre sí. Carro número 1. Carro número 2. Perfecto. El carro 1 tiene una rapidez que es 1 y el 2 una rapidez que es 2. Voy a hacerlo vectorial. Velocidad 1. Velocidad 2. Ambas medidas por un observador de pie junto a la carretera. Ok. Esta es la velocidad del observador, la velocidad del observador. Y les presento al observador. ¿Hasta ahí todo está claro? Me preguntan, la rapidez. Es decir, me están preguntando la magnitud de la velocidad, pero quiero hacerlo vectorial, quiero hallar la velocidad. Que percibe el carro 1 del carro 2 es igual a. Voy a escribir aquí el vector, sería básicamente la velocidad que describe de 2 el observador 1. ¿Estamos de acuerdo con esa notación? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Primero, ¿cuál va el índice? El que está siendo observado. Y segundo, el observador o punto de referencia, es decir, el 1. ¿Qué debería colocar aquí a la derecha entonces? Cuéntenme. ¿Qué colocamos aquí? ¿Qué vector? Beso 1. 0. Empezamos con beso 1, empezamos con beso 2. ¿Seguro? Miren los apuntes. Beso 2. Claro, es la idea de la notación, que sea lo más sencilla posible. Que si aquí empiezan 2, aquí también. ¿Sí o no? La velocidad, ya está la explicación gráfica y todo. La velocidad del objeto descrita desde 1 es la velocidad del objeto 2, del observador que está quieto, menos la de 1 del observador que está quieto. Se acabó, eso es todo lo que yo necesito. Todo el movimiento está ocurriendo en una dimensión, eso sí. Quiero hacerlo vectorial, pero no exageremos. En una sola dimensión, ¿hacia dónde apunta esta velocidad? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Quiere decir que es positiva o negativa en esa dirección. Es negativa. Menos la magnitud de versus 12. Este menos es de la ecuación. Lo tengo que respetar, aunque esta velocidad sea positiva. ¿Listo? Miren lo que estoy diciendo acá. Que la velocidad que se percibe de 2 visto desde 1 es esta. Yo me voy moviendo en una autopista a 80 kilómetros por hora. Otro carro se acerca a mí a 80 kilómetros por hora y colisionamos. Primero, si yo estoy observando al carro número 2, es decir, el que está a la derecha, yo veo que ese carro se mueve hacia mí. ¿A cuánto? ¿Cómo? Yo me voy a 80 y el carro viene a 80. ¿A cuánto? 160. A 160. ¿Y la dirección de la velocidad?
negativa. Es decir, el carro se mueve hacia mí en 160. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo me estoy quedando quieto. Ese es el concepto del observador. El observador no tiene cómo saber que está en movimiento. Punto. El observador está quieto. ¿Cuál es la velocidad que observamos del carro desde el 1? 160 kilómetros por hora en dirección negativa. Y esto es el principio de colisiones que vamos a ver hasta el tercer corte. Realmente la colisión ocurre a 160. El límite de carretera es 80, pero si usted tiene un choque frontal con la persona que viene en el carril opuesto, su choque es a 160 kilómetros por hora si los dos van en la velocidad reglamentaria. ¿Quién sobrevive? Ninguno. ¿Listo? Bueno, como la persona que perfecto, sería la A, ¿no? Pero allá está en rapidez. Es decir, aquí calcularon la magnitud del vector. Lo ven. ¿Listo? ¿Se bien? No mañana.